un determinado término sub k más 1 igual a ¿quién? N de k que multiplica el primer término elevado a ¿quién? A la n menos k multiplicado por un término b elevado a la k. ¿Qué es esto de aquí? N de k va a ser igual a ¿quién? A n factorial sobre, puede ser de esta manera, k factorial por n menos k, y esto también es factorial. Listo, ahí están las fórmulas. Ahora el ejercicio me dice que es 2x al cuadrado más 1 elevado a la sexta. Ahora sí, vamos a ver. Lo que me pide ya es que me pide que halle el segundo término. Me pide ya el segundo término. Listo, entonces vamos a hallar lo que es el segundo término, partiendo de mi fórmula principal. Ahora, yo quiero hallar mi segundo término, es decir que, recuerden, el término sería k, ¿y k quién es? El término menos 1, ¿sí? Es decir que aquí voy a colocar t, y el término que es 2 menos 1 sería 1 más 1. Igual a ¿quién? N, ¿quién es? Es el exponente de mi binomio, sería 6. K, ¿quién es? 1. Mi primer término, A, ¿quién es? 2x al cuadrado elevado a ¿quién? N, que es 6, menos K, que es 1, multiplicado por ¿quién? Mi segundo término, ¿quién es? 1, elevado a la K, que es 1. Simplemente he reemplazado. Ahora, para yo poder continuar, ¿qué pasa? Debo saber que mi valor aquí, este valor de aquí, debo saberlo. ¿Cómo lo hallo? Tenemos la fórmula. Vamos a resolverlo. Si me dice, puse con otro color, 6 de 1, ¿a qué es igual esto? N factorial. ¿Quién es n factorial? Es 6 factorial. K es 1 factorial, que multiplica aquí a n, que es 6 menos 1, que factorial. Listo. Es decir que el 1 factorial va a desaparecer. Me queda aquí 6. Y acá abajo, ¿qué me queda? 6. Aquí tengo 6 factorial. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? 5 factorial. ¿Qué hago ahí? Simplemente descompongo 6 por 5 factorial sobre 5 factorial. ¿De qué pasa? Los factoriales se pueden simplificar, sí, simplificamos. ¿En qué me queda entonces? Que 6 va a ser igual a ¿qué? A 6. ¿Listo? Ahora sí, volvemos a donde estábamos. Y resolvemos. Esto aquí ya lo podemos transformar si queremos. Simplemente resolvemos. Sería t, 1 más 1, 2. Ahí está el segundo término. Igual a ¿qué? ¿Cuánto vale esto? 6. 6 que multiplica ¿a quién? 2x al cuadrado elevado a ¿qué? Sí, 6 menos 1, 5. Y acá es 1 a la 1, 1.
continúo. C al cuadrado es igual a que 6 que multiplica que 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? Es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y por 2, 32. X, exponente de un exponente, 2 por 5, 10. Multiplicado por 1. Vamos a colocarlo aquí por 1. Lo que pasa, termino de resolver. 6 por 32. 6 por 2, 12. Llevo 1. 6 por 3, 18. Y uno que llevo, 19. Sería 192 por 1. 192, ¿qué? X a la décima. Y hemos encontrado que nuestro segundo término del binomio. Es decir, al momento que yo quiero resolver esto de aquí, mi segundo término es 192. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto de aquí, cuando tenemos 5 factorial arriba y 5 factorial abajo, se elimina. ¿Por qué? Vamos a tener los mismos factores y se van a simplificar cada uno. Porque si colocamos, como me dice usted, vamos a ponerlo acá. Tengo 6. ¿Qué pasa si multiplico por 5? Por 4, por 3, por 2, por 1. Y abajo que tenía 5 factorial, que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Qué va a pasar aquí? 1 y 1 se va, 2 y 2 se eliminan, 3 y 3, 4 y 4 y 5 y 5. ¿Y qué me queda? 6. Para no hacer todo este procedimiento es que cuando tenemos factorial arriba y factorial abajo iguales, se simplifican. Por esa razón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame. En la teoría me dice que el término, bueno, en la teoría me dice que el valor de K está dado por quién? Por el número del término, ¿ya? Bueno, no sé cómo poner aquí el número del término. Voy a poner el número del término menos 1. Ese es el valor de K. K es el número del término menos 1. Ahora, la fórmula me dice que es T término del valor de K más 1. La fórmula es así. Para yo encontrar el valor de K, es el valor del término, el número del término menos 1. Si yo quiero hallar ¿qué? Mi segundo término. Reemplazo. ¿Cuál va a ser mi valor de K? K va a ser igual a ¿qué? Mi segundo término. ¿Qué término es? El 2 menos 1. Entonces K va a ser igual a ¿qué? A 1. Pero yo sigo hablando de ¿qué? De mi segundo término. Pero el valor de K es 1. ¿Por qué? El valor de K es igual a ¿qué? Al número del término menos 1. En este caso, cuando vemos estos casos, ya el problema me dice lo siguiente, que hay que determinar el valor que debe darse a X para que el quinto término sea este. Para que el quinto término para que el quinto término del binomio, este es el binomio, contenga ¿qué?
la décima potencia de A. ¿Ya? Que A tenga la décima potencia. Ahora vamos a resolver lo que podamos. Primero, ¿qué hacemos? Comenzamos aquí a dar valores. Tengo que, me dice que es mi quinto término, es decir, que el valor de K va a ser igual a ¿qué? A 4. B va a ser 4 más 1, igual a ¿qué? N es X, K es 4. Mi valor, ¿quién va a ser aquí? A al cuadrado elevado a X menos 4. Lo que pasa, ¿quién es B? Una cosa aquí, importante. Miren, tengo una fracción ahora. ¿Qué hago con la fracción? Pero aquí es al cuadrado. ¿Qué hago con mi fracción? Lo transformo. ¿En qué? En numerador. Ustedes ya saben las propiedades de las potencias. Cuando tengo una fracción y mi letra está abajo, ¿qué hago si la subo? Su exponente cambia de signo. En este caso, lo tengo ahí. Sería A elevado a la menos 2. Sería que B es A elevado a la menos 2, ¿qué? K, ¿quién está? 4. Listo. Ahora, esto aquí ya lo puedo resolver. Me dice que mi décimo término, perdón, mi quinto término debe ser A a la décima. Es decir, que tengo que hallar un valor en X para que esta parte de aquí sea ¿qué? A la décima. ¿Ya? Que sea A la décima. Entonces, ¿qué hago yo? Lo igualo. ¿Por qué? Verán, digo que esta parte, que es la parte literal, la parte de mi binomio, ¿qué pasa? Tiene que ser A la décima. Vamos a reemplazar. Sería que es A al cuadrado. Bueno, al cuadrado sí. Vamos a hacerlo por paso a paso. X menos 4, que multiplica aquí al A menos 2, elevado a la 4. ¿Esto qué tiene que ser igual? A la décima. ¿Ya? Tiene que ser igual a la décima. Ahora, vamos a eliminar paréntesis. A 2 por X, 2X. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. Y ahora tengo A, que es esto, es multiplicación. Menos por más, menos. 2 por 4, 8. ¿Es igual a qué? A la décima. Ahora vamos a aplicar lo que son resolución de potencia. ¿Qué pasa? Tenemos la misma base. ¿Qué hacemos ahí? Recuerden, propiedades de la potencia. La misma base, los exponentes se suman. Ahora, como tengo en todo la misma base, yo puedo dejar a un lado la base. ¿Y qué me quedo? Solo con los exponentes. 2x menos 8 más, con el menos 8 sería menos 8, igual a ¿qué? A 10. Ahora, ¿qué pasa? Quiero despejar x. 2x igual a ¿qué? A 10 más 8 y 8 es 16. Vamos a dejar 8 más 8. ¿Sí? Cuando están de un lado, con signo menos, ¿qué pasa cuando pasan al otro lado? Son positivos. Luego, ¿qué pasa? Despejo x. X va a ser igual a ¿qué? 8 y 8, 16. Más 10, 26. Sobre 2. Ya que el 2 está multiplicando x, pasa al lado a dividir. ¿Qué me queda? Que x es igual a ¿qué? A 13. ¿Y encontramos qué? Encontramos el exponente. Lo mismo, recuerden, si tenemos una fracción aquí, ¿qué hacemos? Lo pasamos al numerador como cambiando el signo. Si tenemos los dos son fracciones, los dos les pasa lo mismo. A los dos los subimos.
Ya, ahí está lo que me dice. Que primero reemplazamos. No tenemos el valor de K, pero ¿qué pasa? Tenemos que, valor de n, reemplazamos n, reemplazamos la letra a, que es x al cuadrado, reemplazamos b, que es 1 sobre x al cuadrado. La forma de x al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Quién es mi término independiente ahí? Correcto, la C. ¿Qué es un término independiente? Es el término que no tiene parte literal. ¿Ya? 1 o el 6. Y sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos que nuestra parte literal sea, perdón, nuestro término nuestro término de este binomio sea un término independiente? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Si yo tengo, por ejemplo, 3x, ¿cómo hago que este de aquí sea solamente 3? ¿Cómo hago que sea solo mi término independiente? Ya, pero no tengo uno igual. ¿Y qué pasa si yo le coloco aquí arriba un 0? El exponente de x. ¿Qué pasa ahí? Ya. Cuando el exponente es 0, ¿qué pasa en propiedades de las potencias? Todo número, toda letra, lo que sea elevado a 0 va a ser 1. 1 por 3, 3. ¿En qué momento puedo decir que voy a tener mi término independiente? En base a esto, ¿qué puedo decir yo? ¿En qué momento voy a tener mi término independiente? ¿Cuándo? Cuando x lleva de exponente 0. Es decir que, miren aquí, ¿qué es esto? X al cuadrado y 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué es esto de aquí? Esto viene a ser ¿qué? Mis términos, ¿sí? Mi parte literal. Es decir, para yo encontrar mi término independiente, es decir, mi término sin letra, esto de aquí debe ser igual a ¿quién? A x elevado a la 0. A x elevado a la 0. ¿Ya? Es decir que al yo tener esto de aquí, que es x al cuadrado elevado a quién? A la 6 menos k, que multiplica a quién? A 1 sobre x al cuadrado elevado a la k, va a ser igual a quién? A x a la 0. ¿Sí? Mis partes literales. Luego, ¿qué hago? Comienzo a despejar, a resolver. X por 6 menos k, x a la 12 menos 2k. Recuerden, ¿qué pasa cuando está en el denominador? Pasa el numerador con signo opuesto, menos 2, que multiplica a quién acá, menos 2k. ¿Va a ser igual a qué? A x a la 0. ¿Qué pasa cuando tengo un producto y una igualdad con la misma base? Correcto, y como tengo la misma base en esta igualdad, sí. ¿Qué pasa? No la escribo, no me interesa ya saber la base que es x, no me interesa. Simplemente cojo todos los exponentes. 12 menos 2k menos 2k, porque es más por menos, igual a qué? A 0. ¿Qué tengo ahí?
Despejo. Dejo las letras de un solo lado. Menos 2, menos 2K, menos 2K, menos 2K, ¿cuánto es? Menos 4K. Igual aquí, el 12 que está positivo pasa al otro lado a restar. Menos 12. Luego, ¿qué pasa? Despejo K. K es igual aquí a menos 12 sobre menos 4. Menos por menos, más 4, 12 para 4, 3. Es decir, que K es igual a 3. Bueno, entonces voy a ver acá. Es decir, que K es igual a 3. Hemos encontrado ya el término. Perdón, la posición del término. En este caso es K. Tenemos el valor de K. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi término? Una vez que ya he hallado mi valor de K, que es mi valor del incógnito en este caso, para poder resolver, ya puedo resolver tranquilamente. Ahora sí podemos terminar de reemplazar datos. Esto de aquí, ¿ya copiaron? Ya sé que mi valor de K es igual a 3. Listo. Esta parte está clara. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, he encontrado lo que es mi valor de K. Ahora sí, a reemplazar T, ¿cuánto vale K? 3. Más 1, que es igual a ¿quién? 6 y 3. Acá yo tengo x al cuadrado elevado a ¿quién? A 6 menos 3. Y acá tengo ya, cambio, x a la menos 2 elevado a la 3. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo continuar, pero aquí está la cuarta igual. Bien, encontré que es mi término 4, el cuarto término, ¿dónde está mi término independiente? Ahora vuelvo acá. Aquí le tengo que reemplazar. Yo ya tengo, voy a hacer con otro color, n que es 6, k que es 3. Va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es n? 6 factorial sobre 3 factorial que multiplica a 6 menos 3 factorial. Luego, ¿qué pasa? 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Abajo, ¿qué tengo? 3 factorial y aquí también es 3 factorial. Es 3 factorial por 3 factorial. ¿Qué pasa ahí? Simplifico un factorial con el otro. 3 y 3 se fue. ¿Qué me queda? 6 por 5 por 4 sobre 3 por 2 y por 1. ¿Qué tengo aquí? Simplifico. 2 por 3, 6. Con el 6 se va. ¿Qué me queda? Me queda que mi término va a ser 20. Ahora sí, volvemos acá. Sé que mi valor de aquí va a ser 20. Aquí, ¿qué pasa? X. Aquí es 2 por 6 menos 3, 3. 2 por 3, 6. Que multiplica aquí a X. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Aquí es igual. Término 4 es igual a 20. Bases iguales. Encuentren, se suman 6 menos 6, 0. Es decir, que mi cuarto término es 20. ¿Por qué? Aquí está X a la 0. Y hemos hallado que el término independiente es 20 y que es el cuarto término. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
No. No, ¿qué parte? A ver, ¿qué parte? Los de aquí. Ya, ¿qué pasó aquí? Aquí simplemente, bueno, esta parte está clara, que simplemente una vez que llamamos el valor de K, reemplazamos. Hasta aquí hemos reemplazado solamente. Para yo poder sacar esto de aquí, ¿sí? Mi combinatoria, ¿qué va a pasar? Tengo que aplicar factorial hasta encontrar el valor de 20, es decir, que mi combinatoria de 6, 3 va a ser 20. Tengo aquí mi combinatoria, la reemplazo, que es 20. Luego, ¿qué pasa? Efectúo los cálculos. X se queda ahí. ¿Cuánto es 6 menos 3? 3, como exponente aquí, por 2, 6. ¿Qué pasa acá? Menos 2 por 3 es menos 6. Bases iguales. ¿Qué pasa con las bases iguales? Se coloca una sola base y los exponentes se suman. 6 más menos 6 más por menos es menos, sería 6 menos 6, que me da 0. El término 20 sigue bajando. El 20 vuelve a bajar porque no tiene nada más que hacer. X a la 0 es 1. 1 por 20, 20. Y hemos hallado que mi cuarto término es un término independiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, vamos a ver ahora cómo encontrar los términos de mi binomio aplicando el triángulo de Pascal. Ya, vamos a aplicar lo que es el triángulo de Pascal. ¿Cómo determinamos, cómo sabemos cuál es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal inicia de esta manera. Inicia con un pequeño triángulo de 1, 1, 2 y 1. ¿Ya? Ahí inicia mi triángulo de Pascal. Esto se llama los niveles. ¿Qué son esos niveles? Sencillo. Miren una cosa. Cuando yo tengo, por ejemplo, x más, bueno, vamos a poner x más y, igual que lleva a la 1. ¿Qué pasa? No tengo más que ningún término y yo tengo aquí un término. Vamos a hacer x a la 1. Esto es un solo término. ¿Qué pasa cuando yo tengo un binomio? X más y. ¿Y está elevado a qué? Vamos a colocar aquí. Este es el nivel 1. Si yo lo coloco en nivel 2, que es el cuadrado, ¿qué pasa? Al momento de yo resolverlo, me va a dar estos tres valores. X. Esto aquí es factorización. ¿Qué pasa? El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Bueno, la raíz del primero por el segundo más. Cuando este signo es más, esto aquí también termina siendo así. ¿Qué pasa ahí? Cuando estoy en el segundo nivel, cuando tengo que decir exponente 2 en un binomio, miren que se forma. ¿Cuáles son los coeficientes de mis tres términos? ¿Cuáles son los coeficientes? Es decir, los números. Coeficiente de aquí, 1, 2, 1. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo aumento otro nivel? ¿Qué pasa si yo digo que esto es al cubo? ¿Qué pasará ahí? Tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve normalmente? Fácil, primeramente, C, que vamos a hacer esto aquí, X más Y,
X más Y, X más Y. Yo sé que esta primera parte es que X al cuadrado más 2 veces la raíz del primero por el segundo, más que Y al cuadrado. Ok, me queda X más Y. ¿Qué pasa aquí? Tengo que venir y multiplicar X al cuadrado por X, X al cubo, X al cuadrado por Y, más X al cuadrado, Y. Vamos acá. Más por más, sumo. 2 por 1, 2. 2. X por X, X al cuadrado, Y. Vamos a la otra parte. Más 2xy al cuadrado. ¿Qué pasa después? Vamos al último término. Más xy al cuadrado más y al cubo. Sumo términos semejantes. ¿Qué me queda? X al cubo más, aquí términos semejantes, 3x al cuadrado y más términos semejantes, 3xy al cuadrado más y al cubo. ¿Sí? Tengo 4 términos. ¿Qué pasa en mi triángulo de Pascal? Fácil. En la esquina siempre van a ir 1. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué valor coloco aquí? A ver. No, la suma de mis dos valores aquí. 1 más 2. Aquí voy a colocar 1 más 2, que me da 3. Aquí al lado voy a colocar la misma suma, 2 más 1. 3. Y al final coloco un 1. Cuando tengo mi tercer nivel, que es cuando t elevado al cubo, ¿sí? Quedaría de esta forma. Coeficiente 1, coeficiente 3, coeficiente 3 y coeficiente 1. Vamos a comprobarlo. Coeficiente 1, coeficiente 3, 3 y 1. ¿Sí ven? Coinciden. ¿Ya ven? Es decir, que si yo sé el triángulo de Pascal, se me hace más sencillo realizar esto de aquí que venir y hacer esto de aquí. Ya el brazo me dolía. ¿Ya? Eso es lo que es para poder resumir, para hacer más rápido lo que se puede realizar de esta manera. Porque, ¿qué pasa si yo vengo y les digo x más y a la quinta? Para pónganse a resolver eso. Pónganse a resolver eso. Si aquí no me haya cansado, sepan el cubo. Esto aquí tiene que multiplicar por 2 veces más lo mismo. El triángulo de Pascal, ¿qué me dice? Que si yo quiero hallar dicho valor, ¿qué voy a hacer? Fácil. Mis dos valores de aquí, ¿cuánto dan? 3 más 1, 4. Es decir, mi borde va a ir 1. Aquí 3 más 3, 6. Aquí 3 más 1, 4. Y afuera va a ir otra vez el 1. Ese es mi nivel 4. Es decir, cuando tengo el exponente 4, voy a tener 5 términos, donde el primer término va a ser ¿quién? X a la cuarta. Y el último va a ser Y a la cuarta. ¿Qué pasa ahora que tengo el nivel 5? Asimismo, cojo el primero y el segundo, sumo 1 más 4, me da 5. Es decir, que afuera va un 1. Aquí 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y afuera va un 1. Listo. Cuando yo tengo 5 términos, ¿qué pasa? Perdón, cuando tengo exponente 5, voy a tener ¿cuántos? 6 términos. ¿Cómo los coloco? ¿Cómo los agrego? Fácil. Mi primer coeficiente es 1. Mi primer coeficiente es 1. Listo. ¿Qué pasa ahí? Ahora yo voy a agregar ¿quién? Mi valor X. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ir? Con el exponente 5. Luego el signo de aquí significa que todos van positivos. Si aquí hubiera un menos, los signos se alternan. Más, menos. Como es positivo, más. ¿Cuál es mi coeficiente en el segundo término? 5. Abro paréntesis y coloco mi primer término.
Aquí va a estar menos 1. Sería 5 menos 1, 4. Abro paréntesis y aquí comienza ¿quién? Mi término y con exponente 1. Este es el mismo procedimiento para todos los polinomios cuando están expresados con un exponente. ¿Qué pasa aquí? Otra vez signo más. Tercer término, 10. ¿Quién? X. Si es 4 aquí, acá va a ser el cubo. Y, si aquí es 1, acá sube al cuadrado. Más 10. X al cuadrado. Y al cubo. Más 5. X a la 1. Y a la cuarta. La última parte no me alcanza, pero es ¿quién? Más 1 que multiplica ¿quién? Al y a la quinta. Simplemente eliminamos paréntesis y ya tenemos lo que se resuelve. Miren aquí, vamos a resolverlo. X a la quinta más 5. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Ya está. Ahí está resuelto el polinomio. Aplicado de la forma del triángulo de Pascal. Las progresiones. ¿Qué es una progresión? Vamos a dividirla en dos partes. Lo que es una progresión aritmética y lo que es una progresión geométrica. Una progresión aritmética es una sucesión de números donde va a tener una diferencia entre dos números. Esa diferencia va a ser constante. ¿Sí? Si yo escribo una sucesión, una progresión de números, la diferencia entre ellos va a ser igual, va a ser constante. Por ejemplo, 2, 5, 8, 11. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con una diferencia en cada uno? Fácil. Para yo poder hallar lo que es la diferencia, tengo que ver cuánto aumenta en cada uno. Por ejemplo, de 2 a 5, ¿cuánto aumenta? De 5 a 8, de 8 a 11. Por eso les explicaba. Una progresión aritmética es una sucesión donde los números van a subir de forma constante. ¿Ya? Esta constancia, la forma constante que suben los números o disminuyen, toma el nombre de diferencia. Toma el nombre de diferencia. ¿Ya? Y la diferencia, ¿cómo la hallo? Esto aquí fue dibujando, ¿verdad? Fue escribiendo números. La diferencia la vamos a hallar de la forma de quién. Que dice f de n más 1 menos f de n. Lo que quiero decir aquí es que vamos a hallar en función de quién, del número de términos más 1 menos un término. Por ejemplo, vamos a saber, esto aquí es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Si me dice que es el término más 1, si yo hablamos de, por ejemplo, el tercer término, yo reemplazo mi tercer término más 1 menos ¿quién? Mi tercer término. Esa es la diferencia.
¿Quién es mi tercer término más 1? Mi cuarto término menos ¿quién? Mi tercer término. ¿Quién es mi cuarto término? 11 menos mi tercer término, 8, es igual a la diferencia. Resto. ¿Ya ven? Y he hallado la diferencia. Y he hallado la diferencia. ¿Sí? Es decir, que la fórmula para hallar la diferencia es simplemente que un término después menos el término anterior. ¿Sí? Así se halla la diferencia en lo que es una progresión aritmética. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Claro, por esa razón les digo, aquí es un ejemplo. Yo vengo y coloco aquí, por ejemplo, es mi segundo término. Quiero hallar. N, entonces va a ser ¿quién? Bueno, ¿qué va a poner? N es el número de términos. Si yo digo que N es 2, aquí voy a colocar 2, aquí 2, 2 más 1, 3, aquí es 2. ¿Quién es mi tercer término? 8. Mi segundo término, 5. Resto, 8 menos 5. En ese momento damos cuenta que es una progresión aritmética, ya que la diferencia es constante. Listo. Ahora que sabemos cuál es la diferencia, vamos a ver todas las partes que tienen que ver en lo que es la progresión o sucesión aritmética. Para ello, tenemos que hallar siempre, tenemos que tener en cuenta que una fórmula para hallar que el enésimo término, un término que no está determinado, va a ser igual a quién? Al primer término, le vamos a llamar A sub 1, sumado a quién? Al número de términos menos 1, multiplicado por la diferencia. Donde a la n viene a ser el término enésimo. A la 1, el primer término. N, la posición del término. Del término. Y de la diferencia. ¿Ya? Recuerden, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero hallar el enésimo término, un enésimo término, ¿qué quiere decir con enésimo? Un término que no está definido. Yo puedo decir allá el quinto término, el onceavo término, el veinteavo término, ¿sí? Pero A sub 1 quiere decir que este 1 significa que va a ser el primer término de quién, de A. Primer término. Así se describe el primer término. ¿Sí? Vamos a resolver. Si me dicen que encuentre el décimo tercer término de mi siguiente sucesión. 2,
7, 12, 17, 22, coma. Me dicen que halle ¿qué término? El 13º término. El término número 3, el 13º término. ¿Qué hago ahí? Fácil, ya tengo la fórmula. Voy a hallar ¿qué? Con mis datos voy a hallar D. ¿Quién era D? D va a ser igual a ¿quién? A n menos 1, n más 1 menos n. D va a ser igual a ¿quién? El número de términos de n más 1. Yo puedo escoger. Este de aquí se llama a sub 1, a sub 2. Vamos a poner a sub 2. Listo. En este caso es 2. Sería 1 más 1 en términos menos el primer término, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es mi segundo término? 7. ¿Quién es mi primer término? 2. La diferencia entonces es igual a ¿quién? 5. Ya tengo ya mi diferencia. Listo. ¿Qué más me falta hallar aquí? Nada más. Tengo el número de términos, que es el 13º. Tengo que hallar este valor. Para ello, entonces aplico la fórmula. Ya no voy a llamar a la enésima. Voy a llamar a. Ahí está. ¿Qué quiere decir aquí? Mi 13º término de A. Va a ser igual aquí a mi primer término más n menos 1 por la diferencia. Reemplazo. Tienes a a la 1, mi primer término, 2. Más el número de términos, 13 menos 1, multiplicado por la diferencia, que es 5. Resuelvo ahí. 2 más 12 que multiplica a 5. 2 igual a 12 por 5, perdón, más 12 por 5, 60. Es decir que mi 13º término va a ser el 62. ¿Ya? Si quieren pueden comprobarlo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Sigan por la sucesión de 5 en 5 y veamos si llegan al 13º término. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Claro, la diferencia. La diferencia es simplemente un término menos el que está a su izquierda prácticamente. Un término menos el que está a su izquierda. Un término menos el que está a su izquierda. Para hallar lo que es la diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya les mencioné, la fórmula para sacar la diferencia viene dada de esta manera. La diferencia es igual a que n menos 1 menos. Esto es para determinar el término, ¿sí? En función del término de la fórmula, donde n es el número del término y acá, perdón, aquí es más 1.